Hoy, en nuestro programa de Educación y Desarrollo, hablaremos con un experto sobre los proyectos de emprendimiento e innovación para la sostenibilidad y del emprendimiento ambientalmente amigable que aporta al desarrollo social del país. Hola, ¿qué tal? Reciban la más cordial bienvenida a su programa UNAT Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que es líder en tecnologías virtuales para América Latina. Estamos para televisión a través del canal institucional, también estamos a través del canal Zoom y, por supuesto, a través de nuestro canal UNAT. Soy Laura Puente Padaví y es para mí un placer acompañarlos en esta nueva oportunidad. Hoy hablaremos sobre la importancia de promover la responsabilidad social en Colombia. Por esta razón nos acompaña el señor Julio Andrés Rosso Grisales. Él es director de la Academia de Innovación para la Sostenibilidad, especialista en consumo y producción sostenible. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy amable a usted por atenderla. También le damos la bienvenida al señor rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador. Doctor Leal, un placer. Gracias, Laura. Encantado de compartir hoy con Julio Andrés sobre este tema tan vital para cualquier habitante del planeta. Bueno, y si le parece, empecemos por preguntarle precisamente a Julio Andrés por lo básico, doctor Leal. ¿Qué se entiende por responsabilidad sostenible corporativa? Pues sí, Laura, este es un concepto y básicamente es una filosofía que cualquier organización, ya sea del sector público, del sector privado o de la sociedad civil, debe internalizar en su modelo de gestión. ¿Qué busca esta filosofía? Básicamente, promover cambios en los hábitos de consumo y de producción en nuestra sociedad. ¿Y esto con qué objetivo? Con el objetivo de disminuir impactos ambientales y sociales para tener un mundo mejor. Doctor Leal, ¿y cómo aplicar esta filosofía a la que hace mención Julio Andrés a la administración pública? Bueno, yo creo que la responsabilidad social es un compromiso de todos, pero mucho más de quienes nos consideramos servidores públicos, porque la responsabilidad social encierra fundamentalmente tres elementos: una responsabilidad social con el equilibrio económico, una responsabilidad social con el equilibrio ambiental y una responsabilidad social con todo lo que significa el desarrollo humano sostenible. Esos elementos se articulan en la medida en que se ejercen estrategias y se aplican políticas que logren que haya una mejor distribución de riqueza en el escenario, por ejemplo, de una nación, que logren que las personas, como lo decía Julio Andrés ahora, están comprometidas con mejores hábitos de consumo, sobre todo en la protección del medio ambiente y particularmente para que todos esos esfuerzos que se hacen individual y colectivamente surtan un efecto positivo en el desarrollo de las comunidades. En nuestro país, que es un país de regiones, de las comunidades regionales, y eso indudablemente tiene un valor muy importante cuando de quienes obramos como servidores públicos, pues indudablemente se ratifica en el ejercicio ético de nuestra acción pública. Sí. Ahora, Julio Andrés, yo le quiero preguntar cómo es posible lograr esas transformaciones a las que estamos haciendo mención. Pues básicamente es importante tener un fundamento y ese fundamento se logra al entender realmente el mercado, es decir, a las empresas y a los consumidores. ¿Esto qué significa? Saber de manera institucional, sector público, privado, sociedad civil, entidades financieras, universidades, gremios, cómo se comportan las personas, cuáles son los hábitos de consumo de las personas. Y una vez sepamos eso, empezar a diseñar productos y servicios acompañados por modelos de negocio, es decir, nuevas formas de pensar a la empresa para que podamos transformar los hábitos de consumo con nuevos productos y servicios sostenibles. ¿Y a qué le apunta? Pongamos 3 ejemplos básicos que digamos, bueno, a esto se le tiene que apuntar para poder lograr ese modelo. Pues básicamente empezar desde lo básico.
La empresa debe empezar a transformar su modelo de gestión, replantear y repensar cómo su visión y su misión debe transformar ese hábito de consumo y al hacerlo, retransformar también las herramientas para entender a los consumidores. Porque, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo y estoy viendo a través de la experiencia de investigación que hemos realizado a través de la Academia de Innovación para la Sostenibilidad? Que las empresas generan productos y servicios que están desligados de los hábitos de consumo de las personas. Y si un producto no es coherente y consecuente con la forma como las personas estamos consumiendo, pues de nada sirve tener un producto sostenible si tenemos un consumidor que no esté alineado con ese producto. Así es. Y esa es responsabilidad no solamente de la empresa, el ecosistema, la institucionalidad apoya en ello, la universidad provee las herramientas para que la empresa lo sepa hacer. Las entidades financieras proveen las herramientas para que la empresa lo pueda implementar. Y el sector público provee la institucionalidad para que puedan las reglas del juego contribuir a generar estos modelos de negocios sostenibles. Ahora también es una cuestión de conciencia, ¿no? Claro que sí. Indudablemente. Es que mientras no se cambien estructuras demasiado tradicionales y yo diría artesanales, tradicionales en el consumidor, formas de consumir, y artesanales en la forma de producir de las empresas, pues indudablemente siempre seguiremos afectando el entorno. Y esa perspectiva pues se logra, como bien se sabe, a partir de la concientización del individuo. ¿Quién logra la mayor concientización del individuo? Pues indudablemente la educación. Los escenarios de educación que se construyen, pues empiezan a ir incidiendo de manera efectiva en la evolución que hace el individuo sobre sí mismo, sobre su entorno y sobre su relación con los otros. Ese es el papel de la educación. Entonces, la educación es la primera que tiene que empezar a tomar conciencia sobre lo importante de leer e interpretar la realidad del planeta, punto uno. Sí. El planeta es nuestra casa, ¿sí? Nosotros no somos marcianos viviendo en la Tierra, somos terrícolas en la Tierra, es nuestro espacio vital y no lo conocemos. ¿Quién nos lo tiene que ayudar a conocer? Los procesos educativos, ¿sí? ¿Quiénes nos sensibilizan sobre el cuidado de nuestra casa? Los procesos educativos. ¿Sobre qué rutas, sobre qué valores tenemos que hacerlo? Entonces, en la influencia de la educación hay que tener claro que no solamente formamos por formar, que no solamente a la gente le entregamos el título del bachiller o el título del profesional o el título del doctor o del magíster por entregarle un título, sino porque allí estamos incorporando una impronta de responsabilidad social en cada uno de esos niveles. Entonces la educación por sí misma, como el aparato o como el sector dentro de una sociedad que involucra a la formación del talento humano, requiere, ¿sí?, tomar conciencia de todos estos elementos que estamos hablando. Y bueno, ya vamos a hablar de estrategias para mejorar la sostenibilidad, pero antes vamos a hacer una pausa, vamos a unos mensajes institucionales. Esperamos sus preguntas y todas sus sugerencias en educacion.desarrollo@unad.edu.co. Volvemos en segundos. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés. Antes de ir a la pausa, hablábamos o prometíamos hablar sobre esas estrategias para mejorar la sostenibilidad en una organización. Háblenos un poco de eso. Pues hay varias estrategias. Básicamente hay estrategias enfocadas en la innovación, desarrollo de nuevos productos y servicios, cambiar los modelos de producción, pero para mí personalmente la principal estrategia tiene que ver con la comunicación, como la manera como nos entendemos, como las empresas y las demás organizaciones del ecosistema se están compenetrando. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un país como Colombia?
somos un país donde los individuos son muy motivados, muy apasionados, muy creativos, pero lamentablemente no tenemos un entendimiento común. Acá organizacionalmente pesan mucho los egos. Entonces, organización A quiere hacer algo bien intencionado, pero quiere hacerlo solo. Okay. Organización B quiere hacer algo bien intencionado, pero quiere hacerlo solo. Y no entienden de pronto también las agendas de las otras instituciones. De una universidad debería estar alineada también con una agenda de una entidad financiera, de un gremio, porque en últimas es la suma de todos estos esfuerzos la que contribuye a generar cambios en los modelos de gestión de las empresas y cambios, como lo decía el señor rector, en cómo nosotros como personas abordamos nuestra responsabilidad por generar un impacto ambiental y social positivo. Entonces pienso que uno de los mayores retos que tenemos hoy en día en Colombia es cómo lograr generar entendimientos y un lenguaje común que nos contribuya o que nos lleve a alcanzar un objetivo común, ¿no? Sí, y ante eso, ¿qué hacer, doctor Leal, para que no se sienta como cada cual por su lado y de manera pues aislada, como lo menciona Julio Andrés? Bueno, hace algún tiempo vienen en boga las alianzas estratégicas, y eso hoy sumado a la constitución de un hecho propio de la cotidianidad, que es la participación en las redes sociales. Pues indudablemente se crean dos dispositivos muy fuertes para consolidar un propósito compartido, ¿sí? Entonces, lo importante es entender primero cuáles son los propósitos que referencien el afán colectivo por mejorar, y sobre esa base cómo varios actores, que pueden ser individuos, pero también pueden ser empresas, organizaciones del Estado, organizaciones privadas, se sienten cobijadas por ese propósito y trabajan en pos de ese propósito. Entonces se construyen alianzas estratégicas, que básicamente tienen preceptos de comunión de propósito, ¿sí? Cuando uno construye una alianza, lo que le está diciendo al otro es: aquí hay un elemento que compartimos. Pongamos nuestros recursos, pongamos nuestra inteligencia a funcionar en ese escenario. Andrés decía ahora algo muy importante, y es que generalmente en Colombia A más B no da C, ¿sí? Sino que, como lo decía un filósofo muy importante en Colombia, que no era ni filósofo ni colombiano, sino que era un profesor de matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia, que se llamaba Yu Takeuchi. Decía que cuando él comparaba la inteligencia de un colombiano con la de un japonés, la inteligencia del colombiano era siempre mayor. Pero que cuando comparaba la inteligencia y sobre todo el trabajo en conjunto de dos colombianos con el de dos japoneses, generalmente iban por encima los japoneses, porque habían aprendido a trabajar en equipo. Entonces, vuelvo e insisto, tenemos que aprender a trabajar en equipo. Y acabamos de tener una muestra muy interesante sobre lo que ocurrió en el Mundial de Fútbol, sí, de lo que significa compartir un propósito, ¿sí? Buscar un elemento de unión y de integración y aprender a trabajar en equipo. Hubo un equipo de fútbol que nos representó, hubo una muy buena dirección, pero todos esos elementos, sumados a un gran propósito que era ser campeones del mundo, aunque al principio no quisimos expresarlo de esa manera tan visible, ¿sí? Se fue cumpliendo un sueño y fuimos dando muchas etapas que cada vez nos hacían más cercanos a ese sueño. En esto ocurre exactamente lo mismo. Ese es el tipo de alianzas que Colombia tiene que empezar a dibujar desde la construcción de un direccionamiento, por ejemplo, del Estado que queremos, del país que queremos, de la sociedad que queremos. Cuando esos elementos se ponen sobre la mesa y todos compartimos ese mismo sueño, pues todos seguramente vamos a trabajar en pos de lo que nos hemos soñado para lograrlo. Y ese es el mejor referente, diría yo,
que hoy tenemos de lo que pueden hacer los colombianos juntos. Y bueno, y hay que destacar la labor de nuestros muchachos, aprovechando acá que usted trae el tema. Pero bueno, redes sociales, un elemento importante que mencionaba el doctor Leal. ¿Qué tan favorable o qué tan desfavorable puede llegar a ser para este tipo de proyectos? ¿Se genera como cierto despertar? Totalmente. Como herramienta es muy importante el uso de las redes sociales, porque el gran reto que tiene la sostenibilidad hoy en día es cómo democratizamos esta información, cómo hacemos que este conocimiento llegue a todo el mundo y no sea única y exclusivamente para aquellos quienes tienen dinero para formarse en una maestría en el exterior o en una universidad privada en las grandes ciudades. No, esto debe ser para todo el mundo. Entonces las redes sociales son un gran instrumento, el trabajo en equipo con organizaciones en las regiones también lo fortalece, pero hay que tener cuidado en una cosa, la manera como se construye el mensaje a través de esas herramientas. Porque hay mensajes que pueden distorsionar la percepción del consumidor y de las empresas y eso puede desembocar en impactos negativos en términos ambientales y sociales. Entonces debemos ser cuidadosos en la manera como construimos el mensaje. Y me gustaría también continuar con la analogía del fútbol, porque si ustedes vieron pues, recientemente el triunfo de Alemania, si uno se pone a analizar culturalmente cómo gana Alemania, lo hace es basado en una filosofía de un proceso. Joachim Löw empezó con el equipo a dirigir el equipo proyectando ganar este mundial, no el de Sudáfrica, porque lo vio como un proceso. Y así es la sostenibilidad. La sostenibilidad no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso colectivo. Transformar un hábito de consumo, nomás les pregunto a ustedes, transformen su hábito de ducharse todos los días. Uno no lo logra de la noche a la mañana. Dejar de consumir carne no lo vas a lograr de hoy a un año. Transformar un modelo de negocio es algo que toma tiempo. Entonces, culturalmente es una invitación a repensar cómo abordamos el tema de la inmediatez. Así es. Totalmente, un tema clave y esencial en un país como Colombia, donde de nuevo hay mucha motivación, hay mucha innovación, pero queremos resultados ya. Esto no es de ya, esto es un proceso. Claro. Bueno, así es, señores. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa. Esperamos sus preguntas y todas sus sugerencias. Estamos en Twitter para ustedes en @universidadunad. También en educación.desarrollo @unad.edu.co. Volvemos en segundos. En cualquier parte del mundo, no importa la edad, si eres joven, adulto o adulto mayor, puedes formarte en la UNAD con la mejor tecnología para que desarrolles tu carrera profesional, maestría o doctorado. Ingresa a www.unad.edu.co y matricúlate ya. UNAD, educación para todos con calidad global. Doctor Leal, ¿qué es eso que se debe tener en cuenta para consolidar una iniciativa de responsabilidad social con un verdadero impacto positivo como lo tiene la Universidad Nacional Abierta y a Distancia? Profundicemos un poco en ese punto y en ese tema. Muy bien. Voy a retomar lo que nos decía en el segmento anterior Julio Andrés. En primer lugar, entender que las grandes transformaciones no se hacen de la noche a la mañana y que por lo tanto la construcción de un proyecto en su importancia tiene que estar ligado directamente a un análisis prospectivo. Entonces hay que hacerse preguntas claves, ¿sí? Que por ejemplo Colombia, hasta donde yo entiendo y he vivido, no se las ha hecho. Y no se las ha hecho en la voz y en la línea de sus grandes líderes. ¿Qué país queremos en los próximos 50 años? ¿Qué tipo de nación y de sociedad queremos tener para los colombianos, no solamente los que somos, sino los que serán, los que no han nacido todavía? Si esas preguntas, que son fundamentales, se responden, pues indudablemente podemos trazar no solamente políticas, sino también estrategias de largo plazo. Y ya no entenderíamos que los gobiernos son de 4 años solamente y que las políticas terminan cuando inicia un nuevo gobierno, sino que las políticas se mantienen, no importan los gobiernos que vengan.
¿Por qué? Porque son políticas trazadas por la sociedad que se está visualizando a largo plazo. La educación cumple un papel fundamental allí. Y la educación por eso, y tengo que decirlo y reiterarlo porque lo he dicho muchas veces en nuestro país, no es parte de una agenda, pues por lo menos visible, en términos de decisiones de gobierno. ¿Sí? Hay otros ministerios, entre comillas, más importantes que el Ministerio de Educación. ¿Sí? Pero la verdad es que la construcción de una ruta sostenible para un país y sustentable la hace desde la educación de su gente. ¿Cómo quiero formar a los niños que van a entrar al preescolar? ¿Cómo quiero conservar los núcleos de la familia? ¿Cómo quiero preservar los valores en esos niños que acaban de nacer? Eso tenemos que hacerlo conjuntamente en la alianza entre la familia y la educación. ¿Cómo garantizamos que los talentos realmente se potencien en ese proceso de formación? ¿Cómo garantizamos que quienes tienen más potencialidades para ser grandes deportistas, el país los ampare para lograr grandes metas? Los que tienen grandes potencialidades para ser grandes científicos, lo hagamos de esa forma. El modelo alemán que usted mencionaba ahora, ¿sí? Con la múltiple investigación que surge de allí, pues es un modelo muy adecuado y no nos presenta solamente resultados en términos del Mundial de Fútbol. El país más culto, el país más equitativo, el país con más ciencia, con más tecnología, con mayores desarrollos, hoy, entre otros del mundo, no digo que es el único, pero Alemania lleva un papel preponderante. Y es una estructura de nación y es una estructura de economía que responde a las expectativas de toda su gente. Eso tenemos que hacerlo en Colombia. Y yo creo que el escenario del desarrollo sostenible no puede volverse cortoplacista. Está bien, entendamos que no da votos. Pues muchísimas gracias. Quiero agradecerle a Julio Andrés Rosso Grisales, director de la Academia de Innovación para la Sostenibilidad y además especialista en consumo y producción sostenible, por habernos acompañado en UNAT, Educación y Desarrollo. Muy amable. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y por darme esta oportunidad de compartir pues mis experiencias, y espero que estas conclusiones inspiren a nuevos emprendedores a generar proyectos de vida que realmente sean ambientalmente amigables, socialmente responsables y económicamente rentables. Si me permiten de pronto la cuñita, adelante. Síganos en redes sociales. Ya iba para allá, información de contacto, adelante. La Academia de Innovación para la Sostenibilidad, somos una comunidad creciente que interactúa constantemente, estamos compartiendo buenas prácticas, gestionando conocimiento traído de expertos no solamente internacionales, sino locales, porque ese es un punto importante también para transformar la educación. El experto no es el que viene de afuera, el experto es quien realmente sabe hacer las cosas, el panadero, el agricultor, el profesor. Entonces, nuestra labor es rescatar todas esas sabidurías, todos esos conocimientos y hacerlos democráticos a través de herramientas de formación virtual, que es lo que también me une y me inspira estar acá en la universidad compartiendo con ustedes. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. También le agradecemos al doctor Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Doctor Leal, un gusto como siempre. No, el gusto ha sido mío y compartir hoy con Julio Andrés Rosso y contigo y con todos los televidentes, creo que hemos dejado una nueva semilla de reflexión en todos los colombianos. Le agradecemos a nuestros invitados y a ustedes también muchísimas gracias por su compañía. La cita en 8 días aquí en Educación y Desarrollo. Los acompañó Laura Puente Padaví. Hasta una próxima oportunidad.